además hoy visitamos Sotorrey, en Ribera de Arriba. Irene, buenas tardes. ¿Por dónde nos va a llevar tu recorrido de hoy? Muy buenas tardes. Hoy les proponemos conocer la agitada vida social de Sotorrey. Por un lado, la Asociación de Amas de Casa, que cumple 30 años. Por otro, tenemos dos asociaciones culturales que están en proceso de fusión. Además, quieren conocer al creador de esta maqueta del pueblo. Todo esto y mucho más en unos minutos aquí en Conexión Asturias. Volvemos ahora a Sotorrey, en Ribera de Arriba, una localidad que destaca por la cantidad de actividades vecinales que generan, y además este año las amas de casa están de celebración. Irene, 30 años organizando actividades. Bueno, no os podéis ni imaginar todas las cosas que hacen estas mujeres. Yo las definiría como todoterreno. Vamos a enseñar una pequeña muestra para que veáis que cosen, que hacen pendientes, collares, con plumilla, con cuero. Bueno, yo, de verdad, me tenéis alucinada, Cori, con todos los trabajos que realizáis. ¿Cómo surge esta iniciativa de crear una asociación de amas de casa? Pues mira, como ya te dije, hace 30 años que se fundó con la idea de que las mujeres tuvieran su tiempo libre para ellas. Para salir de casa, para ir a excursiones, para hacer trabajos los que quisieran, para poder hacer lo que buenamente ellos apeteciera. Que no tuvieran que estar en casa de esclaves toda la vida, sin poder salir, sin atreverse a tomar una taza de café, a una cafetería, y para abrir la mujer al mundo, que supiera que era libre totalmente. ¿Cuántas veces, Cori, a la semana os reunís? Porque tú eres un poco, decían antes, te definían como la maestra de todas ellas. La maestra. Nos reunimos pues 2 veces a la semana, 3 veces. Y luego el resto de la semana también. O sea que para la asociación 3 veces a la semana. Y luego el resto vamos a jugar un parchís o lo que nos parezca. Bueno, que estáis muy unidas, ¿eh? Mucho. Vamos a ir, si os parece, Sonia, enseñando alguna de las cosas que veíamos hace un momentín. Marisa, dígame. Vamos a ver algo. Por ejemplo, esto que está hecho con bolsas de basura, este bolso con estos colores. ¡Qué chulo! Esto es muy difícil de hacer, Marisa. No, bueno, en sabiendo no. Sabiendo no, claro, Esto, hombre. Si lo ves así, la que no lo sepa hacer, le parece difícil, pero es hacer ganchillo. Y, por ejemplo, ese bolso como de cebra que tenemos ahí con ese color rojo. Ese bolso es cuero. Eso es cuero. Eso es cuero. Lo demás es de allá, es ganchillo. ¿Ganchillo? La bolsa de pan es ganchillo. Esto es mimbre. Estamos viendo también esas fotos, que son de estos carnavales, que también estuvisteis haciendo disfraces. Esas fotos son lo que se hace en la asociación para los carnavales. Puede ser de este año, del año pasado, de hace 2 años. Pero siempre se vistieron los niños de las señoras que están. Los trajes se hacen allí. Y los de las señoras también. Todos. Todos. Y, por ejemplo, estos anillos tan preciosos, esos collares. Eso es Swarovski. La señora presidenta fue a aprender y luego ahora lo hacemos todas. Además, aquí no viene profesora ninguna, profesora ella nada más. Bueno, tenéis que tener a las nueras, a las nietas, a todas encantadas, a toda la familia. Bueno, depende de las que quieran ponerlo. Bueno, claro, pero vamos, esto es precioso con estas calzas para el invierno, para no pasar frío. Eso es para dormir, mi amor, mira. Si tienes los pies fríos, ¡Qué escarpinos! te los metes aquí, te metes en la cama con esto y... No, y con eso ya no pasamos frío. No pasas los pies al marido que... Al marido, no, ya no los calienta el marido. Con estas calzas, Sonia, ya nos los calentamos nosotras mismas. ¿Y cómo es, por favor, este bolsín con esta chaquetina? Bueno, pues eso fue una abuela, medio chifladina, como estamos todas, que se lo hizo la nieta. Y la chaqueta también es de la misma nieta, aquella. Aquella también. Y Sonia, yo quería preguntarte, vamos a ir por este otro lado, ¿con qué crees que están? A ver, si tú sabes... A ver. Vamos a enseñarlo. ¿Qué te parece que es esto? ¿Que son flores de verdad? Acércamelo un poquitín, que lo vea bien. Pues bueno, desde aquí Te voy a decir y les voy a decir a todos los que están en casa que esas flores, que parecen de verdad, están hechas con medias. Cuando se nos rompe una media, ese agujerín que se nos puede hacer, pues nada de tirarlas. Mira tú. Podemos hacer un cuadro y una reproducción de unas flores tan reales que puede quedar así. Ese sería el resultado. Y entre tanta mujer, César, acércate, no te me quedes ahí detrás. Vamos a enseñar esta maqueta que veíamos al principio del programa. Ven acá, César, a contarme cómo está hecha.
Bueno, esta está hecha a escala y luego lo más natural que yo sé, vamos. De lo Es el antiguo, pueblo de Sotorrey, nos falta todavía alguna casina. Lo que pasa es que esto va por fases. Claro, como Entonces principal. falta otra fase. Entonces esta iría a colocar allí atravesada. Esto lleva mucho trabajo porque, Sonia, fijaros que tenemos incluso hasta la capilla. No sé Pero si la bueno, estáis bueno, viendo. Increíble. Y los bajos de las casas, de los edificios. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer todo esto, César? las Pues unas 50 horas, calculo yo, 50 horas. cada una. 50 horas cada una. Cada una. Madre mía, echemos cuentas, el trabajo y el esfuerzo que lleva todo esto. Sonia, recordamos que nos encontramos en la Casa de Cultura de aquí de Sotorrey y en unos minutos os vamos a seguir enseñando cómo viven aquí los vecinos. Qué interesante, muy bien. Muchísimas gracias, Irene.